El duque don Alejandro había perdido a su esposa hacía ya 3 largos años. Desde entonces, el palacio estaba lleno de lujo, pero vacío de calor humano. Nadie se atrevía a hablarle con sinceridad, todos lo trataban con miedo o interés. Una noche, cansado de la falsedad, decidió salir al mundo sin su título ni su riqueza. Se vistió como un simple cochero, ropa gastada, sombrero viejo y manos manchadas de polvo. Caminó por aldeas y caminos, observando cómo vivía la gente común. Pronto descubrió algo doloroso. Muchos lo ignoraban, otros lo despreciaban al verlo pobre. Pidió un poco de pan, pero recibió puertas cerradas. Cuando el hambre y el cansancio ya lo vencían, llegó a una pequeña choza al borde del camino. Allí vivía una mujer humilde llamada Isabel, viuda también, que apenas tenía lo suficiente para sobrevivir. Al ver al cochero cansado, no preguntó quién era ni qué podía ofrecerle a cambio. «Pase, buen hombre», dijo con una sonrisa sincera. «No tengo mucho, pero lo poco que hay, se comparte». Le dio un plato de sopa caliente y un trozo de pan. Don Alejandro sintió algo que no había sentido en años, gratitud verdadera. Aquella comida sencilla le supo mejor que cualquier banquete del palacio. Antes de irse, el duque le agradeció con lágrimas en los ojos. Días después, regresó, esta vez con su verdadera identidad. Isabel quedó sorprendida, pero él se inclinó ante ella. «Usted me recordó lo que significa ser humano», dijo. «Su bondad vale más que todo mi oro». Desde ese día, Isabel nunca volvió a pasar necesidad, y el duque gobernó con humildad y justicia, recordando siempre que la grandeza no está en el título, sino en el corazón. Don Alejandro comenzó a visitar a Isabel con frecuencia, siempre acompañado por un pequeño séquito, aunque él insistía en sentarse en el suelo de tierra de la choza, como la primera noche. Para la gente del pueblo aquello era algo incomprensible. Un duque poderoso conversando con una mujer humilde, escuchándola con atención, como si sus palabras fueran leyes. Isabel, al principio, se sentía incómoda. Nunca había hablado con alguien de la nobleza. Sin embargo, don Alejandro no hablaba de riquezas ni de política. Le preguntaba por su vida, por su infancia, por cómo había aprendido a sobrevivir sola después de la muerte de su esposo. Ella le contaba historias sencillas, los inviernos duros, los días sin pan, las noches en las que rezaba sin saber si alguien la escuchaba. El duque escuchaba en silencio. Cada palabra de Isabel parecía romper algo dentro de él. Comprendió que su dolor por la pérdida de su esposa, aunque profundo, había estado rodeado de comodidades, mientras que el de aquella mujer había sido acompañado por hambre y soledad. Con el paso de las semanas, don Alejandro tomó una decisión silenciosa. Ordenó que se mejoraran los caminos del pueblo, que se abriera un pequeño mercado y que se redujeran los impuestos. No dijo a nadie el motivo. Pero en su corazón sabía que aquella sopa caliente había cambiado su manera de gobernar. Sin embargo, no todos veían con buenos ojos este cambio. En el palacio, algunos consejeros comenzaron a murmurar. Decían que el duque estaba perdiendo autoridad, que se estaba volviendo débil. Uno de ellos, don Esteban, ambicioso y frío, observaba cada movimiento con atención. No entendía por qué el duque protegía tanto a una simple aldeana. Una tarde, Isabel fue llamada al palacio. Al entrar, sus manos temblaban. Nunca había visto tantos espejos, candelabros y suelos de mármol. Pensó que quizá había hecho algo mal. Don Alejandro la recibió con una sonrisa tranquila y le pidió que no tuviera miedo. «Este lugar es grande, pero está vacío», le dijo. «Y usted trae consigo algo que aquí falta». Isabel no entendió del todo sus palabras, pero sintió una extraña paz. Mientras hablaban, don Esteban los observaba desde lejos, con el ceño fruncido. En su mente nació una idea peligrosa. Esa misma noche, rumores comenzaron a circular por el pueblo. Decían que Isabel estaba usando al duque para obtener riquezas, que lo había engañado con falsas lágrimas. Algunos vecinos, influenciados por la envidia y el miedo, empezaron a mirarla con desconfianza. Las sonrisas se volvieron silencios, y los saludos, miradas esquivas. Isabel lo notó. El mismo pueblo que antes la conocía como una mujer bondadosa ahora parecía juzgarla. Aquello le dolió más que el hambre. Pensó en alejarse, en volver a su antigua soledad para no causar problemas al duque. Cuando don Alejandro se enteró de los rumores, su rostro se endureció. Por primera vez desde la muerte de su esposa, sintió ira. Comprendió que la bondad siempre incomoda a quienes viven del engaño. Mandó llamar a don Esteban, pero el consejero negó toda responsabilidad. Afirmó que solo eran comentarios del pueblo. El duque supo entonces que la traición no siempre se muestra con armas, sino con palabras. Mientras tanto, Isabel decidió no ir más al palacio.
Preparó su pequeña casa para vender lo poco que tenía y marcharse en silencio. No quería ser la causa de conflictos ni cargar con un peso que no le pertenecía. La noche antes de irse, alguien llamó a su puerta. Al abrir, encontró nuevamente al cochero pobre, el mismo disfraz, el mismo sombrero viejo. Sus ojos se llenaron de lágrimas al reconocerlo. «He vuelto como la primera vez», dijo él, «porque necesito recordar quién soy cuando el mundo intenta hacerme olvidar». Isabel le ofreció sopa, como aquella noche lejana. Se sentaron frente al fuego, en silencio. Afuera, el viento soplaba fuerte, como si presintiera que algo importante estaba a punto de ocurrir. Don Alejandro sabía que el amanecer traería decisiones difíciles. El pueblo, el palacio, los enemigos ocultos, todo se movía como piezas de un tablero invisible. Pero mientras sostenía el cuenco caliente entre sus manos, comprendió que aún quedaba esperanza. Y así, con la luz del fuego reflejándose en sus rostros cansados, la historia seguía avanzando, sin saber todavía quién sería fiel, quién traicionaría y qué precio tendría la verdad cuando finalmente saliera a la luz. El fuego crepitaba suavemente mientras el silencio se hacía más profundo entre ambos. Don Alejandro observaba las manos de Isabel, marcadas por el trabajo y el tiempo. Aquellas manos, que habían compartido su última sopa sin preguntar nada, le parecían ahora más nobles que cualquier anillo del palacio. «Mañana todo cambiará», dijo él finalmente. «Y no sé si será para bien o para mal». Isabel levantó la mirada. Había aprendido a leer los silencios mejor que las palabras. «Los cambios siempre dan miedo», respondió, «pero quedarse quieto cuando algo es injusto duele más». El duque sonrió con tristeza. Aquella mujer, sin estudios ni poder, hablaba con una claridad que ninguno de sus consejeros poseía. En ese momento decidió que ya no gobernaría desde la distancia, sino desde la verdad, aunque eso tuviera un precio. Al amanecer, el pueblo despertó con un movimiento inusual. Guardias recorrían las calles, no con violencia, sino con órdenes firmes. Se había convocado a una reunión pública en la plaza principal. Nadie recordaba algo parecido. Campesinos, comerciantes y aldeanos comenzaron a reunirse, murmurando con inquietud. Isabel observaba desde lejos. No pensaba asistir, pero algo en su interior le decía que su destino estaba ligado a aquel día. Cubrió su cabeza con un pañuelo sencillo y caminó lentamente hacia la plaza, intentando pasar desapercibida. Don Esteban ya estaba allí. Sonreía, seguro de sí mismo. Creía tener el control de los rumores, de las palabras venenosas que había sembrado. Pensaba que el duque, debilitado por la compasión, no se atrevería a enfrentarlo frente al pueblo. Cuando don Alejandro apareció, vestido con ropas simples y sin corona, el murmullo se transformó en silencio. No parecía un gobernante distante, sino un hombre cansado, decidido a hablar sin máscaras. «He caminado entre ustedes», comenzó. «He sentido el hambre, el desprecio y la indiferencia. Y he aprendido que el poder no sirve si no escucha». Algunas miradas se cruzaron con sorpresa. Otras, con desconfianza. Don Esteban frunció el ceño. El duque continuó hablando de justicia, de dignidad, de cómo un reino no se sostiene con miedo, sino con respeto. No mencionó nombres, pero cada palabra parecía apuntar directamente a quienes habían vivido del engaño. Isabel escuchaba con el corazón acelerado. Temía que, en cualquier momento, su nombre fuera pronunciado. Pero eso no ocurrió. En lugar de ello, don Alejandro habló de una mujer humilde que, teniendo poco, dio todo sin esperar nada a cambio. El pueblo comenzó a murmurar de nuevo. Algunos entendieron. Otros se sintieron avergonzados. Don Esteban dio un paso al frente. «Mi señor», dijo con voz firme, «el reino necesita orden, no historias sentimentales. La compasión no paga caminos ni protege fronteras». Por un instante, el aire se volvió pesado. Muchos esperaban que el duque retrocediera. Pero don Alejandro sostuvo la mirada de su consejero. «El orden sin justicia es solo una jaula», respondió. «Y yo ya he vivido demasiado tiempo encerrado». Aquellas palabras marcaron una grieta imposible de ocultar. Don Esteban comprendió que había subestimado al duque. Dio un paso atrás, pero su mente ya estaba planeando el siguiente movimiento. Tras la reunión, el pueblo quedó dividido. Algunos apoyaban al duque con esperanza renovada, otros temían que aquellos cambios trajeran caos. Las conversaciones se llenaron de dudas, y la calma aparente escondía tensiones peligrosas. Isabel regresó a su casa antes del anochecer. Sentía que cada paso la alejaba de la vida tranquila que había conocido. Sabía que, quisiera o no, estaba en medio de algo mucho más grande que ella. Esa noche, no pudo dormir. Los rumores no se habían detenido, solo habían cambiado de forma. Ahora se hablaba de conspiraciones,
de traiciones, de posibles levantamientos. El reino parecía contener la respiración. En el palacio, don Alejandro caminaba solo por los largos pasillos. Los retratos de antiguos duques lo observaban desde las paredes, como jueces silenciosos. Se preguntó cuántos de ellos habrían tenido el valor de hacer lo que él estaba intentando. Sabía que no todos los enemigos se mostraban abiertamente. Algunos sonreían mientras afilaban cuchillos en la sombra. Aún así, sentía una extraña calma. Por primera vez desde la muerte de su esposa, no se sentía perdido. En algún lugar del reino, alianzas comenzaban a formarse y secretos a moverse como piezas invisibles. Nadie sabía aún quién caería primero ni cuánto costaría defender la verdad. Y mientras el reino avanzaba hacia un futuro incierto, la historia seguía creciendo, llena de decisiones pendientes, lealtades frágiles y caminos que aún no habían sido elegidos. Los días siguientes estuvieron marcados por una calma extraña, como si el reino caminara sobre hielo delgado. Las sonrisas eran medidas, las conversaciones bajaban de tono cuando alguien se acercaba demasiado, y las miradas se cargaban de significados ocultos. Don Alejandro lo notaba todo. Gobernar nunca le había parecido tan complejo como ahora que intentaba hacerlo con honestidad. Isabel, por su parte, volvió a su rutina, aunque nada era igual. Cada vez que salía al mercado sentía que alguien la observaba. Algunos la saludaban con respeto, otros con frialdad, y unos pocos evitaban cruzar palabra con ella. Entendió que la verdad no siempre libera de inmediato, a veces primero aísla. Una tarde, mientras regresaba a casa, un niño se le acercó con cautela. Le entregó un pequeño papel doblado y salió corriendo sin decir palabra. Isabel lo abrió con manos temblorosas. Solo había una frase escrita con letra firme: «Esta noche, no encienda la lámpara». El miedo se le instaló en el pecho. Pensó en ignorar el mensaje, pero algo le decía que no era una broma. Al caer la noche, dejó su casa en penumbra y se sentó en silencio, escuchando cada sonido. El viento golpeaba las paredes de madera, y los pasos lejanos parecían acercarse y alejarse sin rumbo. En el palacio, don Alejandro recibía informes contradictorios. Algunos guardias hablaban de movimientos sospechosos en los límites del pueblo. Otros aseguraban que ciertos consejeros estaban reuniéndose en secreto. El nombre de don Esteban aparecía una y otra vez, aunque siempre sin pruebas concretas. El duque sabía que actuar sin evidencia podía desatar justo aquello que quería evitar. Aún así, decidió aumentar la vigilancia de forma discreta. No quería gobernar con terror, pero tampoco permitir que la traición creciera en la sombra. Esa misma noche, dos figuras encapuchadas se acercaron a la casa de Isabel. Se movían con cuidado, creyendo que la oscuridad los protegía. No sabían que, desde un punto más alto, unos ojos atentos seguían cada uno de sus pasos. Uno de los guardias del duque, fiel y silencioso, había recibido una orden clara: proteger sin ser visto. Cuando las figuras intentaron forzar la puerta, el guardia se interpuso. No hubo gritos, solo un forcejeo breve y susurros tensos. Los intrusos lograron escapar, pero dejaron atrás una advertencia clara: Isabel ya no estaba a salvo. Al amanecer, don Alejandro fue informado de lo ocurrido. Su expresión se endureció. Comprendió que los rumores habían cruzado una línea peligrosa. Ordenó que Isabel fuera trasladada temporalmente a un lugar seguro, lejos de miradas curiosas. Cuando ella fue llevada ante el duque, no había reproche en su mirada, solo cansancio. «Nunca quise ser parte de esto», dijo ella en voz baja. «Lo sé», respondió él. «Pero a veces, la verdad elige a quienes menos la buscan». Isabel aceptó la protección, aunque sentía que cada paso la alejaba de la vida sencilla que amaba. Mientras tanto, don Esteban observaba desde lejos. Sus planes no habían salido como esperaba, pero aún no se daba por vencido. Sabía que el duque estaba ganando apoyo entre el pueblo, y eso lo inquietaba más que cualquier discurso. En los caminos del reino, comenzaron a llegar noticias inquietantes. Comerciantes hablaban de regiones donde la autoridad del duque era cuestionada. Viejas alianzas se debilitaban y nuevas promesas se ofrecían en susurros. El reino, que parecía sólido, mostraba grietas invisibles. Don Alejandro convocó a un pequeño consejo, formado solo por aquellos en quienes aún confiaba. Les habló con franqueza, algo poco común en un gobernante. «No temo perder el poder», dijo. «Temo perder el sentido de por qué lo tengo». Aquellas palabras dejaron a todos en silencio. Sabían que los días que venían exigirían decisiones difíciles. No todos estarían dispuestos a acompañarlo. Isabel, desde su refugio temporal, miraba el cielo al anochecer. Pensaba en su esposo fallecido, en la paz que había perdido y en la responsabilidad que nunca pidió. Sentía miedo, sí,
pero también una fuerza nueva, nacida de la convicción de que la bondad no había sido un error. Muy lejos de allí, en salas ocultas y caminos secundarios, otros planes se tejían con paciencia. Nadie sabía cuándo ni cómo estallarían, solo que el equilibrio era frágil. Y mientras las sombras se alargaban sobre el reino, la historia continuaba avanzando, sin descanso, llena de secretos aún no revelados, decisiones pendientes y un futuro que se acercaba lentamente, paso a paso. El refugio al que llevaron a Isabel se encontraba en una colina cubierta de árboles antiguos. No era un palacio ni una fortaleza, sino una casa discreta, casi invisible desde el camino. Allí, el silencio era distinto, no pesaba, pero tampoco tranquilizaba. Cada crujido de las ramas parecía un mensaje oculto. Isabel intentó adaptarse. Ayudaba a preparar la comida, barría el suelo de piedra y cuidaba un pequeño huerto que había detrás de la casa. Sin embargo, por las noches, el sueño la abandonaba. Pensaba en el pueblo, en su antigua choza, en cómo una simple decisión de compartir comida había cambiado el rumbo de tantas vidas. Don Alejandro, mientras tanto, enfrentaba una presión creciente. Los mensajes llegaban de todas partes. Algunos nobles exigían explicaciones, otros pedían reuniones privadas. Muchos decían apoyarlo, pero él había aprendido que las palabras podían ser tan peligrosas como las espadas. Cada promesa era escuchada con cautela. Una mañana, uno de los mensajeros más jóvenes del palacio pidió hablar a solas con el duque. Tenía el rostro pálido y la voz temblorosa. «Hay documentos que no debían salir a la luz», dijo. «Hablan de acuerdos antiguos y de traiciones que aún siguen activas». Don Alejandro sintió un nudo en el pecho. Comprendió que el problema no era solo don Esteban, sino algo más profundo, más antiguo, enterrado bajo años de silencio conveniente. Ordenó que esos documentos fueran guardados en secreto hasta poder verificarlos. Sabía que una revelación prematura podía incendiar el reino. En el refugio, Isabel recibió una visita inesperada. Era una mujer mayor, de mirada serena, enviada por el duque para ayudarla. Se llamaba Teresa y hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras eran precisas. «No todos los peligros llegan con ruido», le dijo una tarde. «Algunos se acercan con sonrisas». Isabel entendió que aquella mujer sabía más de lo que decía. Aún así, agradeció su compañía. Por primera vez en semanas, no se sintió completamente sola. Mientras tanto, en el pueblo, los rumores seguían mutando. Algunos aseguraban que el duque estaba perdiendo el control. Otros decían que estaba preparando una gran reforma que cambiaría todo. La incertidumbre dividía amistades y familias. La gente no sabía si esperar con esperanza o con miedo. Don Esteban aprovechaba ese caos silencioso. Sin mostrarse demasiado, hablaba con unos y con otros, sembrando dudas calculadas. Nunca mentía del todo, solo elegía qué parte de la verdad mostrar. Para muchos, seguía siendo un hombre razonable, preocupado por la estabilidad del reino. Una noche, una tormenta azotó la región. El viento golpeaba las ventanas del palacio y la lluvia caía con furia. Don Alejandro no pudo dormir. Caminó por la sala principal, sosteniendo uno de los documentos antiguos entre sus manos. Cada línea confirmaba lo que temía, decisiones del pasado seguían cobrando un precio en el presente. En ese mismo momento, en el refugio, Isabel despertó sobresaltada. Había escuchado un ruido extraño, diferente al de la lluvia. Teresa ya estaba de pie, observando por una rendija de la ventana. «No estamos solas», susurró. Ambas apagaron la lámpara y esperaron. Los segundos parecían eternos. Finalmente, el sonido se alejó, como si alguien hubiera decidido retirarse, por ahora. Aquello confirmó que el peligro no había desaparecido, solo estaba esperando. Al amanecer, don Alejandro envió nuevas órdenes. No públicas, no ceremoniales. Eran movimientos pequeños, casi invisibles, destinados a proteger a quienes no tenían voz y a observar a quienes hablaban demasiado. Sabía que el juego había cambiado y que la paciencia sería tan importante como el coraje. Isabel, sentada frente al huerto, observaba cómo el sol secaba la tierra mojada por la tormenta. Pensó en lo frágil que era todo, la confianza, la paz, incluso la verdad. Aún así, algo dentro de ella se negaba a arrepentirse. Muy lejos del refugio y del palacio, en caminos secundarios y salas olvidadas, otras personas comenzaban a moverse. Algunos por ambición, otros por miedo, otros por lealtades antiguas que aún no habían sido puestas a prueba. El reino seguía avanzando, paso a paso, hacia un punto que nadie podía ver con claridad. Las decisiones tomadas en silencio empezarían pronto a mostrar sus consecuencias. Y así, entre sombras que se alargaban y esperanzas que aún resistían, la historia continuaba su curso,
abierta, tensa y llena de caminos que todavía no habían sido recorridos. La mañana llegó clara y silenciosa, como si el reino contuviera la respiración. Don Alejandro había tomado su decisión. Ya no podía seguir moviéndose entre sombras. La verdad, aunque peligrosa, debía ser dicha en voz alta. Convocó al pueblo, a los nobles y al consejo completo en la gran plaza. Nadie fue excluido. Aquella sola acción hizo temblar a quienes habían vivido cómodos en la ambigüedad. Don Esteban también acudió, con el rostro sereno y la sonrisa ensayada, convencido de que aún podía controlar la situación. Isabel fue llevada desde el refugio. No vestía seda ni joyas, solo su ropa sencilla. Al caminar entre la multitud, algunos bajaron la mirada con vergüenza, otros la observaron con respeto. Ella no buscaba reconocimiento, solo deseaba que todo terminara. Don Alejandro habló largo y claro. Presentó los documentos antiguos, explicó las traiciones heredadas, los pactos ocultos y las mentiras sostenidas durante años. No gritó ni acusó con odio. Nombró los hechos con calma, como quien limpia una herida para que sane. Cuando llegó el momento, miró directamente a don Esteban. El reino no cayó por culpa de la bondad, dijo, sino por el miedo a perder privilegios. Las pruebas eran irrefutables. Don Esteban intentó defenderse, pero sus palabras ya no tenían peso. Los mismos que antes lo apoyaban se apartaron. Fue arrestado sin aplausos ni gritos, solo con un silencio pesado que decía más que cualquier castigo. El pueblo comprendió entonces algo esencial. La mujer humilde nunca había buscado poder, y el duque nunca había fingido debilidad. Ambos habían actuado desde un lugar que muchos habían olvidado, la dignidad. Días después, don Alejandro anunció reformas profundas. No todas fueron bien recibidas, pero fueron justas. El reino no se transformó de la noche a la mañana, pero empezó a caminar con pasos más firmes. Isabel recibió una oferta para vivir en el palacio, rodeada de comodidades. Ella la rechazó con respeto. «Mi lugar está donde pueda compartir sin que me miren como algo que no soy», dijo. El duque lo entendió. Le concedió tierras, seguridad y libertad, pero nunca intentó cambiarla. Antes de despedirse, se inclinaron uno ante el otro, no como gobernante y súbdita, sino como dos personas que se habían salvado mutuamente sin proponérselo. Isabel regresó a una casa sencilla, esta vez rodeada de gente que aprendió de su ejemplo. Don Alejandro volvió al palacio, ya no vacío, porque había aprendido a gobernar con memoria y con verdad. El reino no fue perfecto. Ninguno lo es. Pero desde aquel día, una historia se contaba en voz baja de padres a hijos. Que una vez, un duque se disfrazó de cochero. Que muchos le cerraron la puerta. Y que solo una mujer humilde le dio de comer. Y con ese simple acto, cambió el destino de todos. Fin.